Bienvenido a este espacio de reflexión donde Jesús quiere hablarte al corazón. ¿Has experimentado el odio en tu vida? ¿No has podido manejar ese sentimiento? Quédate con nosotros que Jesús hoy quiere liberarte del odio. Y en esta hora Jesús quiere venir a sanar tu corazón del odio. El sentimiento de cólera, de indignación es natural en el ser humano y vamos a empezar por esa parte. Nosotros fuimos creados como seres con emociones. Dios mismo fue el que nos creó con estas emociones para que nosotros podamos reaccionar a diferentes situaciones en la vida y por supuesto podamos vivir, disfrutar de esta vida. Por ejemplo, la emoción de la alegría, por supuesto que nos la dio para que nosotros podamos disfrutar de las cosas buenas. Sería contradictorio que cuando nos den una noticia hermosa nosotros empecemos a llorar y estemos tristes, o cuando nos den una noticia triste nosotros nos empecemos a reír. Por eso Dios nos dejó emociones para reaccionar ante las distintas situaciones en nuestra vida diaria. Pero ¿qué hay de la emoción de la cólera? Escucha bien, no estamos hablando de la ira como un pecado capital, no estamos hablando del odio, estamos hablando de la emoción pura de la cólera. Esta es una emoción que también la hemos recibido, está innata en nosotros, en nuestra naturaleza humana. Pero si la alegría nos ha sido dada para reaccionar ante los eventos de bendición, de alegría, de gozo, ¿para qué se nos dio la emoción de la cólera? Bueno, la cólera es una emoción que nos da el impulso a nosotros de reaccionar ante las injusticias. Por esta razón es que Jesús, cuando en el Evangelio de San Juan dice la palabra que se hizo un látigo y sacó a todos los mercaderes de la casa, él no pecó, porque él reaccionó en su emoción de la cólera ante la injusticia, ante lo que no estaba correcto. En segundo lugar, él tampoco pecó porque él tenía la autoridad de corregir al ser humano, de corregir al hombre en lo que estaba haciendo mal. Y San Pablo incluso nos dice también que cuando se enojen, no pequen, que el enojo no les dure hasta el día siguiente. Entonces, tenemos que tener claro que la emoción de la cólera también es natural y es necesaria para que nosotros actuemos en momentos de injusticia. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando esta emoción nosotros no la encauzamos y se convierte en ira, y de la ira se viene a enraizar en el corazón y entonces empieza a dar frutos pero muy amargos? Cuando nosotros le damos cabida, y San Pablo dice, por eso vuelvo a repetir lo que él nos decía, cuando pequen, cuando se enojen, no pequen, que no les dure el enojo todo el día, que no les dure hasta el día siguiente. Cuando nosotros insistimos, por ejemplo, en la ofensa y seguimos con esa cólera y le seguimos como echando gasolina diciendo lo que me hizo, por qué me hizo esto, y le seguimos haciendo más grande el incendio y sigue hasta el día siguiente, una semana, 2 semanas, 3 semanas, nosotros le dimos cabida a ese espíritu de ira en nuestro corazón. No le dimos cabida al Espíritu Santo, de que Él viniera a actuar, a hacer justicia y seguir nosotros sin esa cadena de odio. Le dimos cabida a ese espíritu de la ira en nosotros. En otros temas hemos profundizado un poco acerca de los 7 pecados capitales y la ira es un pecado capital, un pecado cabeza de donde se derivan muchos otros pecados. Y varios de los pecados que se derivan de la ira, pues es precisamente el odio, el deseo de venganza, la crueldad,
la mala o doble intención detrás de lo que hacemos para vengarnos. Esa agresión incluso también viene del pecado de la ira, ese pecado capital. Pero ahora quiero que juntos vayamos a este punto importante, el odio. Cuando ya la indignación por una injusticia hacia mi vida se convierte en odio, ya se me volvió una cadena, ya se me volvió en mí una planta de raíz amarga en el corazón y que no me deja vivir en paz. Nadie que viva con odio en su corazón puede encontrar paz, no la va a encontrar. Una persona que vive con ese resentimiento, que es parte también del pecado capital de la ira, no puede encontrar paz y le da cabida, le da pie a otro pecado que es el deseo ardiente de venganza. Nadie va a quedar saciado. Algunos consideran que la venganza sacia ese odio, sacia ese deseo de ajustar cuentas, pero no es así. A un corazón que siente ese deseo de poderse vengar, que experimenta ese odio, ese resentimiento, lo único que le puede dar paz a tu corazón, pero una paz verdadera, una paz que te sientes libre, una paz que ya no sientes esa carga de dolor en tu corazón, es ofrecer libremente tu perdón a esa persona. Claro, al hablar de perdón pueden haber muchas reflexiones, pero quiero leerte la palabra de Dios en esta hora y voy a iniciar con Eclesiástico, capítulo 28, versículo 6. Escucha este hermoso versículo. Piensa en tu fin y ya no odies más. Piensa en la muerte y cumple los mandamientos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué hermoso pensamiento de Eclesiástico 28:6. Piensa en tu fin y ya no odies más. Y es que nosotros tendemos a vivir creyendo o pensando que nuestra vida va a ser larguísima o que tenemos muchísimo tiempo. Y entonces desperdiciamos, porque eso es lo que hacemos cuando insistimos en no soltar el odio, en no soltar el rencor, en no soltar el deseo de venganza. Desperdiciamos nuestras energías, nuestra salud física, nuestra salud mental. Desperdiciamos el presente con los seres que sí nos aman, con las cosas buenas que sí tenemos, por estar invirtiendo nuestra energía, nuestro tiempo, nuestra salud, incluso dinero en ese odio. Y aquí nos dice el escritor, piensa en tu fin, piensa que tu vida es breve, piensa que no sabes si mañana tú vas a morir y por estar enfocado ahí no disfrutaste lo demás. En Levítico 19:17 nos dice, no abrigues en tu corazón odio contra tu hermano. Lo dice como un mandato, pero hoy quiero compartirte una frase de un predicador que me tocó muchísimo y me sirvió para poder ver desde otra perspectiva, ver desde la perspectiva de estos versículos que hemos leído cuando se nos habla del perdón. Y escucha bien lo que él decía. Dios nos llama a perdonar no para minimizar lo que nos hicieron, sino para liberar nuestro corazón de la amargura y del rencor. Te lo vuelvo a repetir. Dios nos llama a perdonar no para minimizar lo que nos hicieron, sino para liberar nuestro corazón de la amargura y del rencor. Que quede en tu corazón esta reflexión porque es palabra de Dios. Cuando Jesús habla de perdonar, de ofrecer el perdón, no es para minimizar el daño que te hicieron. Cuando tú perdonas, eso no significa que lo que te hicieron no te traumó, que no fue un abuso, que no fue una injusticia, sino es para soltar esa injusticia y ponerla en las manos de la justicia. Escucha bien lo que estoy diciendo. Para soltar esa injusticia en las manos de la justicia. Nosotros no somos capaces de poder
ejercer una justicia exacta, una justicia clara. El único juez y justo juez capaz de poder aplicar una justicia exacta es Jesucristo el Señor. Aprovecha a todos los que son jueces, que están viendo esta reflexión, apégate al justo juez del cielo, que Él te va a ayudar para dictaminar y ejercer justicia con principios y sobre todo guiado por el Espíritu Santo. Pero entonces en esta hora el Señor nos está llamando a soltar esa injusticia, llevarla al tribunal divino donde se ejerce justicia sin fallo. Y esto es lo que Jesús quiere que nosotros entendamos. La injusticia que se te hizo no va a quedar impune. Y a veces el Satanás nos hace creer de que el perdonar es como que esa injusticia quede impune. O que el Señor, bueno, como ya la perdonó, pues bueno, ya no vamos a tocar el tema con esta persona, ¿no? Cuando nosotros ofrecemos el perdón es decirle, Señor, aquí está esta situación, aquí está esta injusticia, la traigo delante de ti para que tú intervengas, Señor. Eso es lo que realmente hacemos con el perdón. Cuando en Lucas 23:32, Jesús en la cruz del Calvario dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús estaba a punto de morir y no se quería ir con ese odio a la muerte. No quería que en un momento tan poderoso de la restauración humana, no le quiso dar cabida al rencor, al resentimiento, al odio, para morir en paz. Es triste encontrar personas que están a punto de morir y no mueren en paz por el odio y el resentimiento que se ve incluso en su rostro. Jesús quería morir en paz y es por eso que Él se liberó del odio y dejó la injusticia en las manos del justo juez. Ahí la puso y ahí la dejó para Él poder morir en paz. En la palabra del Señor, en Romanos 12, versículo 19, San Pablo dice, no seas vengativo con tu propio hermano, porque dice el Señor, mía es la venganza, yo me vengaré. También encontramos, te voy a dar las citas bíblicas, Levítico 19, 18, San Mateo 5, 39, y también encontramos en Deuteronomio 32, 35, que Él es el justo juez y la venganza es de Él. Cuando nosotros leemos la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, Jesús los viene a liberar de esa venganza. Jesús en San Mateo capítulo 5 del versículo 39 en adelante, Él habla y dice, ustedes han escuchado que se dijo ojo por ojo y diente por diente, mas yo les digo que perdonen a aquellos que los ofenden, que bendigan a quienes los maldicen, que oren por quienes los persigan. Y Él continúa con la ley de la no violencia. Si alguien te quita tu capa, dale también tu túnica. Si alguien te obliga a llevar una carga por tanto espacio, tú llévasela 2 veces. Pero Jesús no está minimizando las injusticias que te han hecho, porque Dios ve. Él nos está liberando del monstruo y de esa planta amarga que es el odio, para que nosotros podamos respirar paz, sanidad, liberación, que pongamos en las manos de Él esas injusticias. Yo quiero leerte acá algunas otras citas bíblicas. En San Marcos capítulo 11 versículo 25 dice, cuando oren, perdonen todo lo que tienen en contra de otros. Mira qué hermoso lo que Jesús dice. Nosotros necesitamos practicar el perdón en oración. Desde ahí se inicia la liberación del odio, en oración. Aquí nos da la clave Jesús de cómo es ese tratamiento de liberarnos del odio. En primer lugar, tú tienes que tomar una decisión personal de decir, renuncio a ese espíritu de odio, renuncio al deseo de venganza, renuncio a ese deseo de cobrármelas en tu nombre, Jesús. Yo renuncio en tu nombre y vengo delante de tu tribunal a traerte esta injusticia. Señor, mira lo que me hicieron, pero en esta hora yo los suelto, trata con ellos. Eso fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Trata con ellos.
Él les dijo perdón, claro. Jesús tenía un amor inmenso en su corazón para llegar a estas palabras y ya vamos a llegar a ese punto. Pero lo importante acá que sepas es que tal vez en este momento tú no sientes deseo de decir, no, es que yo no lo voy a perdonar, es que lo que me hizo no se va a quedar así. Pero déjame decirte otro secretito que el Señor me reveló. Nosotros nos aferramos al odio porque creemos que nos hace fuertes. Nos aferramos al odio y el deseo de venganza porque creemos que si perdonamos nos vamos a volver débiles delante del agresor, delante del ofensor, y es todo lo contrario. El odio nos debilita, el odio nos enferma, el odio nos amarga. Creemos que mantener ese odio nos va a mantener fuertes delante de la persona que nos ofendió, y no es así. No es así. El otro puede andar en paz, contento, quizá cenando y almorzando, aparentemente, por supuesto, a veces bien contento y tú bien amargado, ¿sí? Y no, Dios quiere que sueltes esa injusticia en el tribunal divino, que Él se va a encargar, porque esa es la ley de lo que siembras cosechas. Hermanos, nosotros estamos llamados a entregar esas injusticias en las manos de Dios, porque Él tarde o temprano va a intervenir y no se va a quedar impune ninguna injusticia. Escucha lo que te digo, ninguna injusticia se va a quedar impune, ninguna se va a quedar sin saldarse. Eso es, y dalo por hecho que así va a ser, porque Dios es justo. Y encontremos acá la forma que Dios nos dice de romper con ese odio. Y nos dice la palabra del Señor en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 5:15, no paguen mal por mal, sino que paguen bien por mal. En primera de Pedro 2:23 nos dice que Jesús no respondía, ¿verdad?, pagando mal, sino que Él respondía con la bondad. En tu corazón es muy probable que tú tienes el deseo de pagarle mal a esa persona. Pero déjame decirte, toma la enseñanza de Jesús. No le pagues con mal. Aquel que te hizo mal, no le pagues con la misma moneda. No le pagues con la misma moneda. Porque te aseguro que no te vas a quedar satisfecho y ya le hiciste quizá pagar en parte a esa persona y no fue suficiente. No te vas a quedar en paz. Y eso te lo digo, no te vas a quedar en paz porque no te va a parecer suficiente. Por eso la ley del talión, decía Jesús, ojo por ojo y diente por diente, porque cuando las personas se querían vengar de lo que les hacían, la venganza era muchísimo mayor al daño que habían causado. Y entonces, ¿a qué punto quiero llegar en este momento? Que cuando nosotros insistimos en el odio y en el deseo de venganza, nosotros sobrepasamos la ofensa que nos hicieron. La sobrepasamos al querernos vengar. Y entonces, ¿qué sucede? Nos ponemos en el lugar de victimarios. Cambiamos de lugar, del que fue víctima o del que fue ofendido al que está ahora ofendiendo y agrediendo, y ahora el que está en deuda soy yo. Cambian los papeles. Ahora el que está en deuda quizás soy yo, y por lo tanto, escucha bien lo que quiero leerte en esta hora. Es fuerte, pero lo voy a decir. No perdonar y ser cruel y vengativo con otros nos vuelve odiosos delante de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Lo repito, no perdonar y ser cruel y vengativo con otros nos vuelve odiosos delante de Dios. ¿Por qué? Por la ley del talión, que nosotros nos dañamos más de lo que quizá nos dañaron y ahora nos ponemos en el lugar de deudores delante de Dios. Y por lo tanto en Mateo 18:21 quiero leerte esta cita bíblica. Nos da la historia de un juez que mandó a cobrar a sus funcionarios. San Mateo 18 del versículo 23 en adelante. Por esto sucede con el reino de los cielos como un rey que quiso hacer cuentas con sus funcionarios. Estaba comenzando a hacerlas cuando le presentaron a uno que le debía muchos millones. Como aquel funcionario no tenía con qué pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo
junto con su esposa y sus hijos y todo lo que tenía para que quedara pagada la deuda. El funcionario se arrodilló delante del rey y le rogó: tenga usted paciencia conmigo y se lo pagaré todo. El rey tuvo compasión de él, así que le perdonó la deuda y lo puso en libertad. Pero al salir, aquel funcionario se encontró con un compañero suyo que le debía una pequeña cantidad. Lo agarró del cuello y comenzó a estrangularlo diciéndole: págame lo que me debes. Y el compañero, arrodillándose delante de él, le rogó: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso, sino que lo hizo meter a la cárcel hasta que le pagara la deuda. Esto le dolió mucho a los otros funcionarios, que fueron a contarle al rey todo lo sucedido. Y entonces el rey lo mandó a llamar y le dijo: malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste, pues tú también debiste tener compasión de tu compañero del mismo modo que yo tuve compasión de ti. Y tanto se enojó el rey que ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. Y Jesús añadió: así hará también con ustedes mi Padre Celestial, si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Esta es palabra de Jesús. No es una carta de San Pablo ni de San Pedro, son las palabras de Jesús. Y dice: así va a ser mi Padre con cada uno de ustedes si no perdonan de corazón a su prójimo. Y aquí vamos con la ley del amor y la ley del perdón. ¿Qué beneficio nos trae? Escucha bien, tú puedes pedir justicia, estás en tu derecho y te es lícito pedir justicia. Tienes derecho también a reclamar tus derechos. ¿Puedes pedirle al Señor que haga justicia? Sí, puedes pedir que Él haga justicia. Pero déjame decirte que cuando nosotros estamos también pidiendo justicia, la justicia va a venir en la misma medida que nosotros. ¡Wow! Esto es tremendo. Y esa es la ley del amor. Y aquí vamos con San Mateo, que él decía que cada quien va a ser juzgado según la misericordia que dio. Y aquí está la invitación de Jesús. La pregunta aquí es: ¿cómo quieres que Jesús te juzgue a ti? Porque todos vamos a ser juzgados. Ya lo dijimos, ningún pecado, ninguna injusticia que te hayan hecho va a quedar sin ser juzgada por Dios. Pero ahí también voy yo, ahí también vas tú. Tú también no vas a pasar sin ser juzgado. Desde el momento en que cierres tus ojos a esta tierra, vas a ser juzgado y te vas a presentar también delante de ese tribunal divino. Y aquí es donde toma sentido la ley del perdón. Y escucha bien lo que dice acá y aquí lo vamos a entender mejor. San Mateo 7:1. No juzguen a otros para que Dios no los juzgue a ustedes, pues Dios los juzgará a ustedes de la misma manera que ustedes juzguen a otros. Y con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les dará a ustedes. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermano, todos tenemos faltas que quisiéramos que Dios nos perdone. Todos, absolutamente todos, en algún momento hemos deseado una segunda oportunidad, en algún momento hemos deseado poder volver a empezar de nuevo, en algún momento quizá hemos decidido que en diferentes situaciones poder tener una máquina del tiempo y borrar algunas situaciones. Y anhelamos un perdón, anhelamos una segunda oportunidad, un borrón de cuentas. Pues aquí es donde entra la liberación del odio. Tú no vas a perdonar a esa persona para minimizar su falta, sino para liberarte también de la justicia para ti. Tú le vas a otorgar un regalo de perdón porque ese regalo de perdón nos regresa. Mira qué hermoso. El amor y el perdón que tú das te va a regresar a ti en el momento que tú lo estés necesitando y deja la justicia en manos de Dios. Él va a tratar con la persona que te dañó. No lo dudes. Si tú no tomas justicia por tus manos y la tomas, esa injusticia, y la pones en las manos del justo juez, que es Dios, Él se va a encargar. De eso no tengas la menor duda. Él se va a encargar. Pero hoy el Señor te ofrece y te dice: este es el camino de la paz. Perdónalo. Suéltalo en mis manos. Deja ese asunto en mis manos y dale el perdón, porque ese perdón que tú des
te va a regresar a ti, dice, en la medida que ustedes den, en la medida que ustedes juzguen, así les va a devolver Dios a ustedes. Y quiero contar esta breve anécdota. Hace muchos años atrás, manejando un vehículo que no era mío, cuando lo parqué ya en la casa de la persona, no me fijé que había un bordillo pequeñito y lo golpeé. Golpeé el muro, le volé la esquina y dañé el carro. Yo me bajé totalmente angustiada porque lo que iba a hacer la reparación de pintura y también de ese muro. Y para mi sorpresa, regresa, sale la persona dueña del vehículo y me dice, wow, me dice, bueno, ¿sabes qué? No te preocupes, yo lo voy a pagar, yo lo voy a arreglar. Yo te perdono, no te preocupes, no tienes una deuda conmigo. Y yo me quedé sorprendida, le dije, pero ¿cómo? ¿Por qué? Le dije yo lo hice y mira, no te preocupes, yo voy a ver cómo arreglamos el vehículo y también esto, porque el pecado también nos lleva a pedir perdón, pero a restituir las cosas, no te puedes quedar sin restituirlas. Y entonces ella me dijo, no, no te preocupes, yo lo voy a reparar. ¿Sabes por qué? Hace muchos años a mí me perdonaron un gran choque en un vehículo que no era mío, y cuando me saldaron esa deuda de ese choque, yo dije, Señor, fuiste tú, y un día me vas a dar la oportunidad de hacerlo con alguien más. Hermano, cuando otorgamos perdón, de donde menos esperes y cuando lo vayas a necesitar, te va a regresar a ti también ese perdón. No vale la pena que insistas en el odio. Dios te llama a disfrutar esta vida. Suelta esas injusticias en las manos de Dios y libérate del odio. Padre, en esta hora te doy gracias por tu palabra que nos viene a liberar, a sanar, a transformar. Derrama tu Espíritu Santo para que nosotros en esta hora podamos abrir nuestro corazón y que esa planta de raíz amarga que es el odio sea maldecida, secada, anulada, arrancada de nuestros corazones por la sangre de Jesús. Jesús, ayúdanos a ofrecer el perdón como tú nos lo diste en la cruz del Calvario sin merecerlo. Así sea y así es. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz sea contigo. Ha estado compartiendo tu hermana en Cristo, Rocío Sosa, del Centro Misionero Católico. Dios te bendice.